pedacitos de amor. Y de tanto andar andando, se me encendía este canto. Y así jugando y soñando, viene a invitarte a subir. Muy buenas noches. A esta calecita Arrancamos linda. la calecita de la historia. Empieza a girar nuevamente, como todos los martes, la calecita de la historia en el 2 Stream. Nos pueden seguir por el 135 de DirecTV en diferentes partes del interior de la provincia. Y por qué no también, obviamente, en nuestro canal de YouTube en el 2 Stream. Estamos rápidamente saludando a este gran equipo. Nacho Alcántara, ¿cómo anda, maestro? Hola, Rolo. Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. Fede Silvester. Acá estamos. ¿Qué todo cuenta, bien. primo? Acá andamos, todo bien, todo tranquilo, terminando el martes. ¿Cómo andas vos? Terminando el martes con... Bien. Bien, Yo bien, bien. sí, los martes son así como... Largos. Maratónicos. Claro. ¿Eh? Digamos que lo de primo no es una formalidad, sino que es No, parte no, somos de primos, la familia, somos familia, primos, familia. Exactamente. Primo hermano, ¿no? Claro, Inventando un primazgo. No, ¿viste? no. Lejano. Tu padre, hermano de mi madre. Exacto. Es una de las demostraciones más de lo que es la calecita de la historia, ¿no? Totalmente, sí, sí. Una sola familia que se va No, ramificando. vos empezás a enlazar Córdoba y yo creo que somos todos medio parientes. Todos parientes. Menos yo que vine de Santa Fe, el Sí. resto son todos medio parientes. Igual está buena la aclaración de Nacho, porque, por ejemplo, en Tucumán, diciéndonos hola primo, Claro, quedaríamos claro. bárbaros. Como hola Exacto. loco. No, Exactamente. Sí, no, pero Exactamente. nosotros sí. Bueno. Hola Q, que sería acá más cordobés. Claro, Hola. exactamente. Bueno. Antes era más bolú. Era No está bolú. más- sí, Viste, era pero ahora como- está sí. más porteño, me parece. Sí, el es bolo. verdad, es verdad. Julia, ese es más cordobés. Es tan amistosa Pero bueno, esa palabra. Tendremos que hacer algún capítulo con palabras estrictamente de origen cordobés, ¿no? Cordobés, sí. Sí. Podríamos hacer eso y que la gente... Una especie de Charlie López cordobés. Claro, o exactamente. Daniel Balmaceda, que también O lo Daniel tiene, Balmaceda. Sí, sí, Ahí sí, le sí, metemos sí. algo de comida, porque Daniel Mucho. Balmaceda habla. Claro, mucho, de mucho, comida, de mucho palabras. Sí. Comida cordobesa. A ver, la gente le mandamos un saludo a la gente de Utuco que está buscando Ujú. las raíces de la comida cordobesa, Ah, mirá qué de la bueno. gastronomía cordobesa, Ajá, en la ajá. historia. Hace poco compramos con el Fede un libro de Azor Grimó, Sí. un autor cordobés justamente que se dedicó mucho a describir Córdoba, la zona de Güemes y demás, y tiene particularmente un libro de recetas de Córdoba, Ahí está. con origen cordobés. No Claro. solo las empanadas No, dulces, no, las no, criollas no, dulces. todo. No, Otro porque tipo además hay de- que remontarse a 1800, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. no es solamente algo que tenga que ver con una cuestión gastronómica en los últimos 50 años. Con el origen, como dice Nacho, de hace 100, 150, 200, 300. Yo la prepararía bien a esa emisión de la calecita de la historia con algún cocinero que nos traiga Dale, como sí. para que haya Sí, una sí, demostración sí. en vivo. Sí, ¿no? está bueno. Entre otras cosas, Sí, no, está de, bueno, ¿no? ¿En no serio? de Córdoba capital, pero la tutuca y la gallinita son cordobesas. Ujú. La gallinita. La Se sigue gallinita haciendo, ¿eh? En Alta Gracia. Sí. De ahí es el origen. La tutuca es de la falda. La tutuca. Sí. Sí. No, hasta, Bueno. hasta no hace mucho tiempo, el creador de la tutuca todavía vivía en Carlos Paz. Clency. Exacto. Tendremos que averiguar el dato porque era un hombre muy grande. Sí. Pero Así él- que yo no sabía que la tutuca era cordobesa. Hemos sí. contado nosotros en los primeros capítulos de la calecita cuando aburríamos a todo el mundo con Viejas audios. emisiones de la calecita de Exactamente, la historia. Audios de 7, 8 minutos. Contó Nacho la historia de la tutuca, que es este maní inflado, Sí. exactamente. Maíz. Maíz inflado. inflado, exactamente. Que tiene su origen en el norte. Claro, norte de Argentina. de los pueblos más originarios, digamos, del norte. Que incluso se vende en la zona del Mercado Norte a granel y en otros Sí, lugares claro, también. sí, y sí, se sí. vende incluso light. Sí, también. Viene Sí, con sí. edulcorante y no con azúcar. Bueno, Por ejemplo. siguiendo con la cuestión gastronómica, ya nos metimos ahí de Sí, casualidad. estamos ahí. Los alfajores. Claro. Digamos, de la familia Chamás, que pero también claro hemos que contado sí. muchas veces. Sí, Claro que sí. Muy cordobés. El chamás acá, el merengue en Santa Fe. Nacieron Sí. prácticamente juntos. Sí. Y bueno, son tan distintos, ¿no? Muy El distintos. merengue, un alfajor muy... De merengue, de galletitas de tapa, merengue, de tapas de merengue. glaseado, que sabían venderse hasta a veces en una especie de tamaño torta. Sí. Vos podés comprar uno Sí, muy sí, grande, que los Midachi históricamente Sí, fueron sí. un poco los embajadores, Los del merengue embajadores en el del país. merengo. Y que estuvo presente en 1853 en la Junta de la Y Constitución. acá tenemos un montón de marcas de alfajores cordobeses. Pero Chamás es la Sí. original, digamos. Imposible silbar después de comer un merengo. No, eso te queda. Como es la publicidad, el videito es poco seco, ¿viste? Que Claro, sí. tenés que bajarlo con lo Y que sería Imposible un, silbar. un bidón de algún Totalmente, líquido sí, espirituoso, si es posible. Bueno, se comunican al WhatsApp, la gente ya de a poquito va a ir escribiendo, como siempre, como todos los martes, al 351-6-201-206. Y nosotros arrancamos. Hoy me prometieron Nacho y Fede que con un pedacito, un lugarcito de Córdoba,
va a explotar de historias este programa. Así ¿Es es. así o no? Sí, porque buscamos muchas veces referencias que tengan que ver con efemérides. Porque está bueno, después, viste vos, la gente nos escucha y dice, mañana va al café, y le dice, ¿vos sabías que un día Sí. como el de hoy pasó tal cosa, o en que Córdoba... Más si Sí. está cerca del lugar del que vamos a hablar. o sea. Además, Y hay encima. muchos cafés ahí cerca. Sí, hay un montón. Así que bueno, nos vamos a referir a una pequeña plazoleta que está Belgrano, Boulevard San Juan, La Cañada, ese triangulito que hay ahí en ese sector, porque entre otras cosas, allí, en un día como el de mañana, 29 de abril, Sí. se produjo el último fusilamiento de la historia de Córdoba. El último fusilamiento Sí. de la historia de Córdoba. Para que tengan en cuenta, hasta el año 1922, en Córdoba había pena de muerte. Tremendo. 104 y no hace años. tanto. 104 años atrás. El Código Penal, desde 1887 hasta 1922, como dice Nacho, en Córdoba establecía la pena de muerte. Pena de muerte hasta el 1922. 1922. Y los fusilamientos se hacían en ese pequeño espacio, que hoy tenemos una pequeña plazoleta, que entre otras cosas tiene a Gabino Ezeiza, a Carlos Gardel, a el pedacito original del Calicanto que queda, y salían de la cárcel que estaba al lado de lo que hoy es el Olmos, digamos, Sí. o la Escuela Olmos. Ahí había una cárcel, Sí. que luego se instala también el Teatro Libertador, digamos, Claro. en el sector. Y de allí salían, iban caminando casi en una procesión, recorrían todo ese sector hasta el punto de los fusilamientos. Famoso fusilamiento en plaza pública. Sí, Exactamente. sí, totalmente. Y en todo ese entorno, en todo ese contexto, había venta de empanadas, porque era un evento, era un acontecimiento. Claro, era un El show. Era un show, el fusilamiento. show. Hoy sería el lugar de el choripán, de la bandera de Argentina. Esperemos Sí. que nos Hoy juntemos a un celebrar clásico otra cordo- vez. clásico cordobés de Taller Exacto. Belgrano, lo mismo. Bueno, en ese momento era todo la caminata final de esa persona que iba a despedirse Lo de que la se vida. llama la última milla. Exactamente. Claro, la última Exactamente. milla. Acompañado Sí, de un sí, sí. sacerdote, de un escribano, de los policías, de los que los trasladaban y esperándolo a aquellos que lo iban a fusilar. Tremendo. Entonces, en 1922 fue el último. No, No. hasta ahí hubo pena de muerte. Hasta ahí hubo pena de muerte. Pero el último fue un 29 de abril, don Zenón La Rosa de 1872. 1872. Ah, Zenón La Rosa. bastante antes. Claro. Sí, varios sí, años sí. antes. Sí, varios años antes. Zenón La Rosa, que había en diciembre de 1870, 2 años antes, había asesinado de una puñalada a su mujer, digamos, miembro de una familia bastante importante de apellido Ortiz aquí en Córdoba. Al padre de ella le decían el dueño de la tierra. Así ¿Sí? es. Ajá. El dueño de la tierra se ve que tenía muchas Alguna- propiedades. Tenía un y que otro vendía. pedacito de- Exactamente. Y él, en un ataque de celos, bueno, lo que hoy es desde hace un tiempo ya un femicidio, la asesina y rápidamente es condenado y en 2 años es fusilado. En esto que comentaba Nacho, que lo trasladaban. Él fue trasladado toda con su vestimenta, era una túnica blanca. Tenía su propia mortaja. Ajá. Ese dato es terrible, Sí. con una cruz roja, todo un atuendo blanco y una cruz roja blanca en el pecho, y se dice que, bueno, no soportó la presión, va camino a la muerte, y se desmayó y tuvo que ser los últimos metros cargado en un carro hasta llegar a ese tramito de Calicanto, que es el único tramo original que queda, ese muro de unos 25 o 30 Sí. metros, que es del año 1641. 1641. O Sí, sea, construido por jesuitas. sí, como Y sí, casi todo. Sí, en esa época no había otra manera. 1641, pedazo de Calicanto, en ese lugar donde Sí. fue el último fusilamiento, 1872. Exacto. Así es. Y 50 años después recién se da de baja la pena de muerte. Claro, en el sí, 22. en el 1922. Exactamente. Bien. Estoy uniendo fechas. así. Sí, Tac, tac, perfecto. tac, tac, tac. Bien. Me traje anotado, porque una vez que es asesinado Zenón La Rosa, es sepultado en el cementerio público, en el cementerio San Jerónimo, pero el acta de fallecimiento se labra en la catedral. Y la otra vez también lo habíamos leído, más allá de que es textual lo que vamos a leer, nos da la pauta de que se escribía como se hablaba.
y el que lo redacta es el propio sacerdote y dice, en el año del Señor de 1872, a los 29 días del mes de abril, el ayudante de semana sepultó con el oficio de rito menor rezado, eso habría que ver de qué se trata, Claro, sí. en el cementerio público de esta ciudad, que es el cementerio San Jerónimo, al cuerpo mayor de don Zenón La Rosa, viudo de doña Rosario Ortiz, que recién decíamos que era Habría- esta chica la quien Habría había que haber asesinado. agregado que él se encargó, digamos, Claro, viudo sí, por viudo. mano propia. Digamos. Claro, sí, porque el asesino, quien ha fallecido hoy como de 43 años. No teníamos el dato exacto. No está claro. Sí. Dicen que... Y para que conste, lo firmo yo, el cura rector mayor Jerónimo Clavero. Mira. O sea, bueno. él mismo redacta el acta y para que conste lo firmo yo. Agrega, lo firmo yo. El cura mayor Jerónimo Clavero. Qué bárbaro. Esa es la, digamos, el acta que se labró allí en la catedral cuando luego fue trasladado al cementerio San Jerónimo. Bien. Todo eso ocurrió en ese lugar. En ese En pequeño ese lugar, espacio. en ese pequeño que- espacio. Que pasamos cuánto, ¿no? Miles de veces. Un y montón de si y- no nos frena el semáforo, capaz que, ni miramos. Es que hay mucho tránsito. Muchísimo. Totalmente. Es muchísimo. una zona de mucho tránsito. Ahí tenés la Belgrano, tenés la Cañada, Cañada, tenés Boulevard San Juan. Sí, imposible, ¿no? Y además que si prestás atención, por eso lo estamos contando ahora, porque si prestás atención, chocas con algo Sí. o te atropella algo. Más bien, estaciona en otro lado Sí, y baja. anda Y a vas prestar caminando, atención a tal pie. cual. Zona Sí. de edificios del Togo Díaz. Todos También, esos edificios de ladrillo exactamente. visto de ese Sí. sector son toda Sí, obra señor. de él también. Una época esa Sí, también. sí, de, Claro que sí. de la Este, arquitectura cordobesa. O Y sea, ese, bien, o sea que yo voy repasando, ¿no? Voy poniendo blanco sobre negro. Uno puede ir a ver ahí el último lugar de fusilamiento oficial en Córdoba. Que Hay de una, eso no- hay de una eso placa no, por no, eso. No queda nada. No hay digamos. nada. de eso no hay nada. de eso No, de no. eso No hay hay placa. nada. No, ahí no. El último pedacito del Claro. Calicanto original. Eso sí Sí. se puede ver y Sí. allí sí tiene una placa, porque, bueno, ya en un ratito vamos a hablar más en detalle de la cañada, pero en el año 1641 ese muro construido por jesuitas sobre, digamos, el lado este de la cañada, era para frenar como se pudiera cada vez que la cañada se desbordaba. Recordemos que la ciudad en ese momento estaba bastante lejos, no había crecido hasta allí. Fue construido por jesuitas y después de la última gran inundación de la cañada, en enero de 1939, se decide definitivamente hacer la obra que conocemos hoy, canalizarla, y demolieron el resto de ese muro original que tenía para ese entonces 300 años. Estamos hablando de 1944 al 48. Y un sacerdote a quien la ciudad le debe muchísimo, muchísimo, también sacerdote jesuita, que es el padre Pedro Grenón, Sí. dice, muchachos, este muro tiene 300 años. Salvemos aunque sea este tramo. Y así fue como, bueno, después de varios intentos y mucha gestión, se logra salvar ese calicanto original que allí era donde los sentenciados a muerte eran fusilados. O sea, Claro. caían sobre ese muro. Claro, Caían sobre ese muro que sí se puede ver allí en Cañada y Belgrano. Otro que defendió mucho ese espacio del Calicanto fue el escultor Miguel Ángel Budini. Leyendo un Claro. poco de su historia, de su vida, también fue uno de los que defendió que algo de esa cañada antigua, de ese Calicanto, permaneciera. Budini es el que, bueno, entre otras cosas ha hecho Las Niñas de la Cañada, esa Sí. pequeña escultura con una fuente que hay allí. Eso es 9 de julio y Cañada, De de Anfunes. Anfunes y Cañada, de De Anfunes Anfunes y y Cañada. Después tiene varias esculturas más en el Camino a la Calera. Vieron que está todo el cantero central con escultura de 10 cordobeses destacados. Bueno, muchas son de Rep, muchas son de Budini, las obras hechas ahí. Budini había tenido un hijo que había sido capturado por los militares Ajá. en la época del proceso, y él tenía como una idea de que si él trabajaba en esos alrededores de donde estaban los espacios Sí. de los militares, alguna novedad le iban a dar. Bueno, Si iba a filtrar algún dato. lamentablemente falleció sin conocer qué había pasado definitivamente con su hijo. Lo ¿no? que dice Nacho son los terrenos militares cuando uno cruza circunvalación en el tropezón, Claro. que a mano derecha y a mano izquierda están todos, digamos,
los terrenos militares de La Calera. Bueno, en el centro están estas esculturas y él, en la desesperación, va a trabajar allí ese sector buscando algo de información. claro, y como diciendo, estando cerca por ahí de algo medio entero, y bueno, lamentablemente nunca supo nada. Saludamos a Vilma, que nos escribe al 351-6201-206. Buenas noches, soy Vilma, se suma desde Las Palmas. Bien, Así bueno, que la saludos saludamos. grandes. Vilma Palma ya nos ha escrito. Vilma, Mira, Ya nos ha escrito, por eso hago el chiste. Vilma Sí, Palma y faltan los vampiros. Pero Sí, bueno, sí, eso ya llegará en algún momento. Bueno, ¿qué más tenemos ahí en ese pedacito de Córdoba? Del centro de Allí, Córdoba? eso, digamos, el nombre oficial de ese espacio es Plazoleta Carlos Gardel. ¿sí? Plazoleta Carlos Gardel y uno rápidamente Claro. viaja hacia el Zorzal. Claro, bueno, ¿por qué? Porque es un espacio mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de un triangulito entre Belgrano, Marcelo T. Alvear y Boulevard San Sí. Juan, que la plazoleta ahí está, lo que acabamos de escribir, que y es el está- muro. Está El muro cerrada, ¿no? Está enrejada. está además. cerrada, Sí, está cerrada. sí. Tiene un ingreso por un costadito, Sí, sí. pero no hagamos, seguro que la gente ya se ubica dónde es, pero no, ni siquiera tiene un tobogán, una hamaca, No, nada. no es una plaza de juego. Uno dice plazoleta y espera como un pedacito un poquito más Hay grande. algunas de tierra. fotos, Uli, te había pasado de la plazoleta. Eso, veamos algo. Y allí tenemos, además de la historia que contamos recién de de último fusilado con el muro original de la Cañada, hay un busto de Carlos Gardel Sí. y de Gabino Ezeiza. Ahí está. Está el Exactamente. Ahí se ve. Ahí ese- lo vemos con esa sonrisa típica al Sí, un Zorzal. gusto llamativo, ¿no? Es como que lo han hecho. Yo lo he visto más en los bustos con el sombrero, ¿no? Con el sombrero También, ese también, sí, característico. Acá está con el moñito. Está la otra escultura de cuerpo completo que está en el Parque Las Heras. Sí, Parque sí, Las sí, Heras sí, de sí. Elisa, y hay una que antes estaba como medio escondida Ujú. hacia el río, ahora con esto que se ha cambiado mucho el parque está mucho más visible. Y está ahí esa escultura porque Carlos Gardel, que vino muchísimas veces a cantar a Córdoba, la primera vez fue en julio de 1914, Sí. que cantó allí en donde hoy es Estudio Theater, Sí. Sí, claro. que era el famoso teatro Novedades. Novedades. Allí cantó por primera vez, hay una placa en el ingreso y él se alojaba a la vuelta, en donde, digamos, todavía se conoce con el nombre de Hotel Victoria. El Hotel Victoria. El Hotel sí. Victoria, allí se alojaba él. Ahí Sí. tengo para sumarte, sobre la calle 25 de mayo. 25 de claro. mayo, muy De bien. Alvear, media cuadra. Aparentemente había entablado una relación con el hijo del dueño. Exactamente, muy bien. Está chequeado. chequeado. Sí, totalmente. Yo voy a tirar, puede ser fruta, así que ténganme paciencia. Y me dicen una frase que le decía siempre al hijo. A ver si es la misma que Gardel Gardel ¿no? al hijo del Gardel dueño. al hijo. Bien. Sí. Tendría que decirlo más con tono lunfardesco. Claro. ¿no? Recibite de odontólogo, pibe, Ujú. y no hagas como yo, que me tengo que ganar la vida cantando de lugar en lugar. Exactamente. Ah, mira. Eso mismo le decía, porque el hijo del dueño, el dueño se llamaba Pantaleón Andruet. Tomá, El dueño del Hotel Victoria se llamaba Le decían Pantaleón. Panta. Don Sí, Panta. es el Don Panta. El hijo estudió odontología. Y en ese hotel él paraba siempre, hay historias maravillosas. Una es esa, que el hijo estudió odontología y él decía, recibite, pibe, y que no hagas como yo, que tengo que seguir ganándome la vida cantando. cantando de lugar en lugar. Ese hotel fue el primero de Córdoba que contó con ascensor, Ah, Sí. bueno. pero con un detalle. El ascensor no era eléctrico, sino que Era lo manual. a manivela y lo tiraba un grandote desde De arriba. ahí que el ascensorista sufría como perro. Claro, ese era un ascensorista en serio, no el sentadito No, ahí. ese iba- No, Claro. claro. No, era un tipo arriba Claro, que lo ¿no? levantaba así. Mamá. Y que con un detalle, como a veces se cansaba, los movimientos eran medio bruscos, Sí. entonces el ascensor tenía un banquito. Claro. Un banquito en Como todos para los laterales estar- para que estar vos más te seguro. sientes y no te caigas. Guarda que va lleno, gritaban. Claro, no, que se baje el último que subió porque no me dan los bíceps. Claro. Y ahí en el Hotel Victoria, más de 120 habitaciones. Hoy es la sede, o digamos, ahí están los chicos de la pensión de talleres. Ah, recién Ahí están en el los hotel. chicos. Ah, mirá, Los están chicos ahí. de la pensión, sí, muchas veces por la 25 de mayo Sí, se los sí, ve sí, sí. caminando con la indumentaria del club. Sí. En el último piso había como una pequeña salita de ensayo y bueno, Gardel un rato antes de cada show iba y
y ensayaba, digamos, calentaba la garganta allí. Y esto es una pavada lo que voy a decir, pero Gardel era Gardel ahí, ¿eh? No, Sí, no era un no, tipo no, que sí, recién sí, estaba, sí. viste, haciendo su... Era Carlos Gardel. Gardel en total vino 23 veces a Córdoba. Claro. Muchas. Muchísimas. Muchísimas veces. Iba también, me dicen acá, doctores Sí, de sí, la a ver. historia, al bar El Calicanto, Ujú. sobre la Cañada. Y después le gustaba mucho la zona del Abasto. Él era el morocho del Abasto, claramente, pero del de Abasto de allá, Buenos claro, Aires. claro. Pero le gustaba el Abasto acá también, ¿eh? Sí, lo que después se transformó en el abasto acá. Sí, Mercado Norte, esa zona. Vienen los márgenes del Suquía. Claro, la segunda que se conocía Le en aquel gustaba momento, esa la zona, seccional la segunda. frecuentaba mucho Gardel. Vos sabés que hace poco escuchaba unas historias de Gardel que dicen, bueno, no solo a Córdoba, recorría el país, hacía Totalmente. giras por todos Sí, lados. sí, sí. Y que muchas veces cuando iba de pueblo en pueblo, después de que él actuaba, siempre iba y se presentaba a algún otro cantante local. Eran como que le presentaban el crédito local para que Gardel, la voz argentina, dijera es bueno, es malo, Sí, no me gusta. claro. Bueno, y le hacían casi evaluar y que le dijera algo al pibe. Mirá vos. Había una vez uno que dicen que era el crédito local, no sé de qué pueblo, pero muy fumador. Entonces, bueno, se lo presentan, todo, va, canta, y cuando viene a pedirle la devolución a Gardel, le dijo, siga fumando, pibe, siga fumando. Como diciendo, no, es horrible cantando, pero... Pensé que me iba a decir que le cantó fumando No, espero. no, dice que era horrible cantar. Claro. Entonces le dijo, siga con el vicio, ¿no? Porque Dedíquese al para la tabaco. canción no Claro. está preparada. Bueno, los veo por YouTube, dice Néstor González, de la República de San Muy Vicente, bien. como así él mismo Sí, lo señor. dice. Sí, sí. Saludos, Jorge, los veo. Tanto tiene Córdoba para mostrar y pasear. Hola, soy Colinomad, ¿puede ser? Hola, soy Colinomad, los felicito por el programa. Me gustaría que hablen sobre la antigua cervecería San Vicente. Bueno, no va a faltar oportunidad, obviamente. Que estaba en el actual barrio Müller. Claro. Ujú. Alrededor Sí, sí, del sí, año sí. 1922, claro, escuchó la fecha del lo 22 que se vinculó, terminaron los claro. fusilamientos. Muy lindo el programa, saludos a todos y a mi mamá Esther, que dice que está en Villa Cura Brochero, tras la sierra, dice Juan. Bueno, le mandamos un saludo, obviamente. Bueno, mucha gente Hablando que ya se de Tras la suma. Sierra, voy a aprovechar. Hoy nos mandaron un mensaje. A ver, denme un segundito. Sí, claro. Sí, por favor. Acá, al teléfono de la Calecita, que dice, buenas tardes amigos, lo escribió hoy a las 2:30 de la tarde. Mañana, 28, o sea hoy, se cumplen 252 años del Pacto de los Chañares, rebelión de los comuneros en Pocho contra el Imperio Español en 1774. Aquí en Nono nació hace unos años un homenaje con 3 murales que fueron colocados en nuestra plaza y en las de Salzacate y en Villa de Pocho. Y nos mandó las fotos de los 3 murales en las 3 plazas. Mira. Así que bueno, Bien. gracias por escribirnos, gracias por sumar todo este dato fuera del horario del programa. O sea, la gente escribe Sí, mucho. sí, están prendidos y- a darnos info, digamos. Sí, así. sí, sí, sí. Buenísimo, muchas gracias, Obviamente. muchas gracias. Agrego un último dato de los recorridos del señor Carlos Gardel. Barrio Talleres, la verdad que no tenía. Iba a la casa de los padres de Cristino Tapia. Ujú. Y dice que siempre lo recibían con un puchero de gallina o un asado. En Barrio Talleres. Barrio Talleres. Mira vos. Bueno, Hay que indagar un poco más. Gardel en ese sentido... Era un cordobés más. sí, Podemos- prácticamente, por es más, adopción, llamémosle. Podríamos impulsar de que nació en Córdoba. Sí, a lo que Sí, nos no gusta. es ni francés ni porteño. Basta de las dudas. Es Claro, cordobés. es cordobés. Ni uruguayo, Ah. ni tacuarembó, Exacto. ni Tulum, ni nada. Nada, no, acá Es cordobés. es cordobés. En la Esto- maternidad en San Vicente. Chao. Esto que comentaba Nacho, que después de cada presentación, él salía de farra. De farra, mirá De qué farra. palabra, Esa era ¿no? la- Reactual, como dicen los chicos de hoy. Claro, bueno, me De trasladé juerga, de juerga. de jarana. Así y se mandan por WhatsApp los chicos. Salgamos de farra. Nos juntamos para salir de jarana. Y se juntaba mucho con otro personaje increíble de Córdoba, que era José María Yáñez, que vive en Barrio Observatorio, Montevideo 750, a quien le decían él Cabeza Colorada. Cabeza colorada, Cabeza sí, Colorada, lo tenía ahí. también anotado. gran músico, que siempre se dice que su cabellera colorada, Muy tupida. muy tupida, pero digamos el color era lo que llamaba un poco la atención porque en Montevideo 750, muy cerquita del Observatorio Astronómico Córdoba, Sí.
nunca se supo quién fue su padre. Ajá. Sí su madre, pero no su padre. Y probablemente haya sido o algún empleado o alguien del observatorio astronómico, que en ese momento eran norteamericanos. Ajá. Entonces, bueno, probablemente haya sido él. El que se hizo cargo del Cabeza Colorada es un señor que le decían, este dato es increíble, le decían Atención con esto. Juan del Hacha. Del hacha. Juan del Hacha, pero Mirá. no porque se apellidara del Hacha, sino porque era hachero. Ah, bueno. Entonces trabajaba con Claro, el hacha. claro. Y bueno, era por Juan su del Hacha. actividad Por lo su actividad, bautizaron. claro. Era el hijo de Juan del Hacha, el hijo, digamos, adoptivo de Juan del Hacha. Sí. Y Se y me bueno, ocurren varias cosas con el apellido, pero no las vamos a decir porque no, viene no, al no. caso. No son las 22 Lo todavía. importante es que se hizo cargo del colo. Se hizo cargo Claro. del Colorado, exactamente. Eso. Enorme músico y muy amigo. Entonces, cada vez que Gardel llega a Córdoba, iba hasta ahí y luego se iban para la segunda, como decía Nacho, Claro. esa seccional arrabalera, Arrabalera. complicada. De cabarets, de Exacto. prostíbulos. Sí, 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 prostíbulos. totalmente. Sí, claro, sí, sí. claro, una zona. Próximo al Mercado Norte, todo ese sector. Claro, claro. Dice acá el amigo Edu. Recordá que a los Pururú, en el Ajá. año 1945, yo que soy del 42 recuerdo, dice, a los Pururú les decían ancua. Yo salía Sí, a la vereda lo he del barrio escuchado, y sí. pasaba el ancuero. No, qué buen dato. Iba en un triciclo vidriado y era ancua dulce y salada. Te lo servían en un conito de papel. Claro. Qué hermoso. Es más, Gran recuerdo. el pururú es cordobés. Sí. Sí, Digamos, porque esa si no es pochoclo. denominación. Claro, no es pochoclo. Más allá, las O las palomitas, de no, Bueno, ahora maíz, te tiran un popcorn. el popcorn, Sí, exactamente. sí, sí. Pero El pururú es cordobés. El pururú es de acá. El sí. pururú es cordobés porque tiene hasta la tonada. en el Pururú, nombre. No es pururú, es pururú. Saludos de un cordobés que vive en Plotier, Neuquén. Mirá, muy el interesante el ingeniero programa. Plotier. Dice José Luis. Bueno, saludos. Buenas noches, muchachos. Siempre los veo desde Caballito, Buenos Aires. Che, pero loco, estamos No, ¿viste? abriendo la ¿Y los de tranquera. Córdoba dónde están? Claro. Bueno, pero Soy de Córdoba, pero vivo acá en Buenos Aires, en Caballito, por Ajá. mi laburo. ¿Podrían mencionar algo de los viejos libros que usábamos para estudiar en la primaria de la famosa editorial Puerto de Palos? Saludos, muchachos, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. todo a pedido. Sí, Pero sí, sí, No nos vayamos de ese lugarcito que Todavía tenemos. no, todavía no. En Caballito es muy lindo para los que vayan a Buenos Aires. Hay un tranvía Ajá. y hace recorridos. Vos podés, creo que era gratis, por la Asociación de Amigos del Tranvía reconstruyeron uno y vos vas los fines de semana o los días feriados y hacen pequeño- una vuelta. Qué Me ha lindo. tocado ir con mi familia, hemos esperado, no pudimos subir. Claro. Es una cuenta pendiente que tenemos de algún día ir Bueno, a... están los famosos tranvías de Río de Janeiro también, ¿no? También, Que esos no son sí. gratuitos, pero No, no, claro. que van en Eso- altura, son Sí, maravillosos. están en los barrios de arriba del APA, Sí. no recuerdo bien el Sí, nombre, sí, un barrio sí. bohemio que hay más en Río Ya me que voy a se acordar. puede... Pero todavía es más antiguo todavía. Más el, que de, sí. el de Río, El el de Buenos Aires ya es un poco más el tranvía moderno, un poco más moderno que bien, aquello, bien, sí. bien, bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, ahí? sí, ahí seguimos, digamos, con la vida de Gardel. Vino a Córdoba muchas veces, la primera vez allí en Estudio Theater. Recién hablábamos antes de empezar el programa, muy cerquita del Cabildo, San Martín 80, en plena peatonal, Sí. que no nos poníamos de acuerdo, donde fue tienda Balbi. Claro, ¿qué Mira, Balbi, tienda es hoy? Que hoy, o CIA. 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 Ahí también hay una placa olvidada, le han pasado el rodillo de pintura por arriba. Bueno, Afiche. sí, ahí poco de también todo. en una de las columnas. Decí que todavía está. Está todavía. Todavía Todavía está, está. eso. Sí, Sí. hemos visto perderse placas. Muchas, sí. Pero esa todavía está. Allí también cantó Carlos Gardel. Y bueno, algo que comentábamos, llegó a cantar en Córdoba, en la cárcel de Barrio San Martín. Epa. ¿Sí? Sí. Lo invitaron para un aniversario, un 24 de mayo, y cantó para los presos allí. Y bueno, falleció, como todos sabemos, en Medellín, en 24 de Accidente. junio del 35, de 1935, en ese accidente aéreo. Es más, uno cuando va a Medellín, esto lo escuché hoy recordando nuestro viejo capítulo, a uno le presentan la ciudad de Medellín como la ciudad de la primavera eterna, porque el promedio de temperatura es 22, 23 grados todo el año. La ciudad donde nació Pablo Emilio Escobar Gaviria Claro. y la ciudad del tango. Mirá, En Medellín, solo por la necrológica. Claro, porque claro. allí falleció Carlos Gardel. Mirá. Y después, bueno, siempre contamos con Nacho que Manuel de Falla debe ser el ser humano de todo el planeta
que más velatorios tuvo en su vida. Mira. Y el segundo creo que debe ser Carlos Gardel. Carlos Sí. Gardel. O sea que, fíjate vos, ¿no? Bueno, no se disputan la muerte, porque el nacimiento se lo disputan varios países. Sí, sí, Francia, Uruguay, La muerte está Argentina, claro que es con en su madre, Colombia. Berta Gardés y toda esa Claro. historia, ¿no? que hay Sí, sí, detrás. Pero mirá vos, Felipe Piña escribió un libro Sobre sobre la Gardel. vida de Gardel Sí. y creo que él ya dio como una sentencia y no me acuerdo ahora de dónde dijo. No, creo que la sentencia es de Toulouse. ¿Ah, sí? ¿Al francés? Sí, Ah, mirá. creo que sí. Pero bueno. Este- Mirá vos, les agrego un dato porque tiene que ver con lo primero que contaban de la historia de los fusilados. Ajá. José de Musi en Tras las Sierras nos escribe al 351-6-201-206. Quería ampliar sobre los fusilados. Quienes pasaban por la iglesia del Niño, Ujú. Ah, bien. hoy derrumbada en la esquina Sí, sur de Boulevard San justamente. Juan y Belgrano, Ahí vamos a hablar. le daban los responsos y seguían hasta el paredón. Ajá. Era todo la última milla de la que hablamos. Sí, sí, porque la iglesia estaba pegada a Claro, esta- es la a extrema este- unción prácticamente, Exacto. ¿no? ¿Qué iglesia es esa, chicos? Esa es una iglesia que no existe más, de dimensiones muy importantes. Una iglesia como podría O ser... sea, no era una capillita. No, era una iglesia en donde también funcionaba un colegio, surge así como colegio y como iglesia. Y nosotros estamos hablando de este triangulito de Belgrano, Marcelo T. Alvear y Boulevard San Juan. Cruzamos Belgrano, en donde hoy está la panadería, donde está la casa de deportes, ¿sí? Allí sobre sí, Boulevard claro. San Juan. Una marca Bueno, muy conocida. nacional. Torpe. Claro, Torpe, la que Torpe, claro, exactamente, sí. Torpe. Todo eso era la iglesia del Niño Dios. Que, ¿Tenemos la imagen ahí para también había buscarla, algunas Uli, imágenes. querés, Hoy, a ver también si- la había verdad algunas que imágenes. el esfuerzo de producción es Sí. mancomunado. Hemos trabajado Impresionante. horas y horas. ¿Tenemos Saludamos ahí? de paso a Luli Gencarelli, que es nuestro Hola, Uli, director querido. aquí. Nah, impresionante. Fíjense, Mirá, ahí ¿qué se es ve eso? el puente, ¿no? De lo que era antiguamente, antes de la construcción de la cañada. Miren lo que era la iglesia. Fíjate, o sea, allá al fondo está el Dalmacio Vélez Arfiel. claro, se ve el Dalmacio Ahí Vélez Arfiel. Claro. Pero escucha, ¿esta iglesia hasta qué año estuvo? Es inaugurada en 1901. Eran tierras que las obtiene el padre Chertas, Juan Chertas, que también era un sacerdote jesuita, y que él a su vez había comprado una mujer llamada Eugenia Domínguez de Martínez. Y la idea era hacer un colegio con una iglesia. Primero se construye la iglesia, luego el colegio era un colegio para niñas pobres, para niñas de bajos recursos. Llegó a tener hasta 400 alumnas y comienza a funcionar. Ahí tenemos otra foto. ¿Querés poner la más grande esa, Uli? Para que... Ahí está. Ahí está. Se Puede ser inaugura. que vamos uniendo programas, ¿no? Porque se alojaban en el San Alberto. Claro, Claro, claro. tal cual, Iban la a la semana escuela pasada. ahí. Iban a la escuela ahí, sí, Cerquita. 4 cuadras. Claro. Y bueno, funcionó desde 1901 hasta 1954. Duró 53, 54 años. En ese momento, el intendente, un señor llamado Manuel Martín Federico, Sí. ese era el apellido, según él tomó una de las decisiones más difíciles porque debía ampliar la avenida Vélez Arfiel y el Boulevard San Juan hacia el oeste. ¿Sí? Sí, Porque claro. es como si hoy nosotros viniéramos de Boulevard San Juan, desde arriba del Boulevard San Juan, Sí. hacia el centro. Y una vez que cruzáramos Cañada, tenemos que hacer una S. Claro, nos encontramos con el lateral de la Claro, iglesia. nos encontramos con exactamente Claro, con claro. el no, lateral no, de una no, no, iglesia. no. Lo que pasó con el quebracho en la Luchese pasaba Claro. con esta iglesia. Sí, exactamente, en el año O 54. como el edificio de la 9 de julio que tiene la imagen de Evita al costado. ¿Vieron Claro. que ahí en Buenos Aires. Claro, en Buenos Buenos Aires, Aires. no, es Sí, como sí, que sí. se angosta la 9 de julio porque está ese edificio. ahí Ahí está, está, vemos mirá, la bajada de la mirá, cañada mirá. y te encontrabas con eso. Bueno, Sí, pero era una iglesia enorme. gigantesca, con un altar que el retablo había sido traído desde Santa Fe, desde la Compañía de Jesús de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, hubo que demolerla en el año 1954 para poder ampliar esto que digo, de la Vélez Arfiel y el Boulevard San Juan. Era Siempre. como un estilo, digamos, no muy cargado, de una arquitectura Simple. muy parecida a la del Pilar. No Sí, era algo sí, así sí, muy, sí. muy Sí. sencillo, el frente. Bueno, con mucha impronta jesuita, ¿no? Con mucha Claro. impronta monumental, De lo pero fuerte, simple, claro. muy Pero, fuerte, sí, claro, indestructible. del estilo sencillo. Y cuando hicimos, me acuerdo, cuando contamos la historia de este lugar, nos costaba mucho
con Nacho explicar en dónde y cómo era, porque siempre hablamos nosotros de plazas, de barrios, de instituciones, de colegios, de personalidades, que todavía están. Claro, hay algo. No, Acá ya claro. no existe, no existía más. Claro, no está más. No está más. Impresionante. Quiero mandarle un saludo a Raúl y Griselda, que nos están viendo por YouTube y nos escriben desde Bucios. Y como hablamos del tranvía de increíble. Río, está ahí al lado. ¿Viste lo que es este programa, Rolo? No, impresionante. Impresionante. Bueno, que inviten. Cuánta que los envidia oyentes- estar en Sí, Bucios a esta Bucios. hora, por favor. Viendo el mar Que inviten, y viendo pasar el tranvía. Claro. Buenas noches, chicos, dice Nora de Pacheco. Siempre prendida mirándolos. ¿Puede ser que anterior al Hotel Victoria haya funcionado el sanatorio británico? Recuerdo haber ido cuando trabajaba en una clínica. Hoy, jubilada, vivo en Las Tapias. Habría No que lo sé, lo chequearlo, tenemos que averiguar. hay que buscarlo, pero no con ese formato, no con esa tipología constructiva, Claro, ¿no? claro. Acá están los de Córdoba. Saludos de Julio Castelo. Muy bien. Dice, Porque claro, nos están mandando mensajes de todos exacto. lados del mundo y Claro. nos faltaban los dice, locales. Buenas noches, los veo desde el Chaco paraguayo por YouTube. No te puedo creer. Me hacen acordar las charlas histórico-anecdóticas, me gusta el mote, bueno, histórico-anecdótica, de cuando se juntaban mi madre y mis tías. Se sabe por dónde empieza un tema, pero no por dónde va a Sí, terminar. Nos vamos. Me divierto, dice Pedro, nacido y estudiado en Córdoba. Nacido y estudiado me gusta. Muy bien, buen término. Hermoso programa, me encontré la historia de los fusilados, la desconocía. Bueno, siguen escribiendo al chat de YouTube. Escribe Analía, que dice que es un gran programa La Calecita, que les manda saludos a los dos. Y al WhatsApp, al 351-6201-206. No los quiero cortar más. Adelante. Yo voy a saludar a nuestros amigos de Dulce Estadía. por muy bien. favor, Sí, por favor. que, Amigos y sostenes. Sí, señor. totalmente, desde el minuto cero, que nos han ayudado tanto aquí como con el libro. Residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores. En Instagram, @residencia Dulce Estadía, calle Claudio Cuenca 1849, en barrio Villa Cabrera. Y si no, llamando al 3516-302-709, Miranda, su dueña, te va a comentar y a contar las bondades de este lugar. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa, que seguro nos están mirando a esta hora mientras terminan de cenar. Y hablando de saludar también a mucha gente que nos estuvo acompañando porque hemos venido de días intensos de La Calecita. Sí. El jueves pasado hicimos la recorrida, la visita guiada a la sede social del Jockey, ahí en Colón y Cañada. ¿Cómo estuvo eso? Hermosa, la verdad que una hermosa experiencia. Bueno, gracias también a las chicas de cultura de Jockey que nos abrieron las puertas de este hermoso lugar. Hemos estado hasta en la oficina del presidente, allí viendo todos los despachos, todas las zonas más privadas, digamos, de la Claro. institución. La verdad que fue un lujo. Es un museo del interior, hay más de 200 pinturas, artistas cordobeses muy destacados, artistas internacionales destacados también. Bueno, y allí estuvimos acompañados por mucha gente. Y el domingo hicimos nuestro último viaje a la cumbre, el tercero y último ya de lo que veníamos organizando desde marzo y abril. Y también allí estuvimos en el Hotel Villar, en la casa de Manuel Mujica Lainez, en la casa El Paraíso de Manucho. La verdad que también muy agradecidos a todos los que nos acompañaron en esta actividad, que fueron un montón de gente. Y estén atentos a las redes porque por ahí el fin de semana ya estaremos anunciando lo que se viene para mayo. Vayan ¿Algo se puede anticipar sobre Sí, el sí, final de vayan semana? preparando Sí. el clásico encuentro de las meriendas con historias, Sí. porque volvemos a las Qué meriendas lindo, en mayo. Qué lindo, lo voy a decir con términos científicos para ver, que se entienda. Qué no. lindo que es morfar y hablar de Sí, historia. sí, Sí. sí, siempre andan ¿Está bien? Sí, totalmente. Y no Sí, sabés sí. lo que es para nosotros hablar 2 horas y ver a la gente morfar adelante nuestro de una Y forma ustedes, descomunal. claro, Y y nosotros ustedes- la vemos pasar. Esperando ahí. Siempre decimos que hemos pasar bandejas con productos de todos los Exquisiteces. colores, el café humeante y nosotros hablando y hablando. Bueno, Claro. después sí comemos algo. Después sí, comemos obviamente. Podemos tiene que venir llegar con una muy buena sorpresa en cuanto al lugar, al armado. Seguramente el martes que viene acá ya Sí, vamos a sí, sí, sí. anunciar Bueno, todo. bueno, Para el bueno, sábado algo podemos de anticipar. mediados de mayo. Sí, Bien. 16 por ahí. Bueno, ya estamos, tampoco falta. Sí, Sí, no, no, ya, falta ya, nada, ya, no falta falta muy nada. poquito. falta muy poquito. Tema, porque vos dijiste, hay un pedacito del Calicante original. Tema Sí. Cañada. En este programa me imagino que se ha tratado, Sí, pero claro. Sí, sí, sí. se habló de los totalmente. picapedreros croatas. Sí, señor. ¿Se habló de eso? ¿Se quieren rememorar algo o no? Y siempre comentamos y sostenemos con Nacho que
es la obra emblemática de la ciudad. Sí. Es la obra emblemática Sí, de la sí, ciudad. Puede ser, alguno me dirá la catedral. Y alguno... una imagen que automáticamente Claro, vos decís, sí. eso es Córdoba. Y, Sí, y les totalmente. digo más, sobre todo para el que viene de afuera, Sí. más que Sí, para el cordobés. sí, Sí, totalmente. Porque yo, que soy de San Francisco, para mí, y que encima tuve la posibilidad de vivir cerca, Ujú. para mí es... Y- a mí me deslumbra. Y uno Yo de los cada vez que lugares la veo me más deslumbra. bonitos de la Totalmente. ciudad, sin duda. Sí, sin sí, duda, sí, sin duda. sí, Sí. increíble. Una ciudad, en ese sentido, viste que siempre decimos sí, porque Córdoba es exclusiva, Córdoba es única, Córdoba somos los creadores, pero La Cañada sí la hace prácticamente única en el país, seguro. En Sudamérica puede pelear con alguna otra ciudad y en el mundo también la distingue. Este sistema de ingeniería y de arquitectura y paisajístico en el que cada 100 metros tenemos un puente. No, porque sí, una locura. nosotros hemos crecido naturalizando. Claro, con esto ya instalado. Claro, digamos. que la Cañada, yo viví 20 y pico de años Claro. enfrente de la Cañada, cruzabas el puente y no te das cuenta que estás pasando por encima de un curso de agua y que hasta hacía, sí, cumplió 80 años, hasta hace menos de 100 años, era un problemón la Cañada. Sí, claro. Tiene Era- 82. Cumple Claro, este año cumple 44. 82. Salir del laberinto por arriba sería en este caso. Sí, complicadísimo. Claro. Entonces, Y naturalizamos eso ujú, cuando vamos por ahí, los que tenemos la posibilidad de ver alguna otra ciudad y vemos menos puente que lo que tiene la Cañada. totalmente. Decimos, che, qué bárbaro, Sí, qué lindo. cómo nos ¿Y llama la la Cañada, atención. cuántos son? No, los primeros fueron 27 puentes. Sí. Hubo que resolver varias cuestiones. Una de ellas era en donde era la embocadura de la Cañada y la otra donde era la desembocadura. Sí. La desembocadura, allí en donde hoy están las Torres Capitalinas, Humberto Primo Claro. y Cañada, y la embocadura se estableció, a ver, recordemos, la Cañada es un arroyo que nace a unos 19, 20 kilómetros en la Lagunilla y entró por primera vez a Córdoba a través de la embocadura en donde hoy es la avenida Julio Argentino Roca. Claro. Y son 2.700 metros hasta la desembocadura. O sea, son 27 puentes. Una locura. Uno cada 100 metros. Bueno, en esto que decíamos que la hace distinta y única la ciudad, sin ir más lejos, en Buenos Aires también hay arroyos y se los ha decidido soterrar. Claro. Claro. Se solucionó tapándolos. Claro. Acá en Córdoba se mantuvo, se lo respetó y se lo encauzó, o sea, y se lo pavimentó. Se lo asfaltó. Claro. Y se lo embelleció. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, Esto de absolutamente. que nombrás vos de los picapedreros Sí, croatas, eso, fueron eso. justamente a ellos. Es el gobierno de Sabatini que decide esta última imagen, digamos, Don que tenemos Amadeo. actual de la Cañada, y a ellos se los contrata justamente por su experiencia en trabajo de piedra y demás. Claro. Y son los mismos, siempre destacamos, que hicieron el Arco de Córdoba. Sí. Es más, si uno va al arco, hay varias placas que recuerdan a la comunidad croata, la labor de los picapedreros croatas y demás. Y son las mismas piedras. Es la misma, el mismo exacto. corte, la misma forma de Sí. trabajo. Los cordones serranos de la Rafael Núñez, también Sí. es obra de ellos. Que creo que ahora no se puede estacionar arriba esos cordones. De esto de dejarlo así Sí. como acostaditos Creo encima. que ahora te multan. Sí, creo que sí. Me habían dicho eso también. Sí, y también parte de la decoración del colegio La Salle. También es obra Sí. de los picapedreros Claro, croatas. También me esa. parece el castillo de Harry Potter. Claro, exactamente. Claro. Sí, debe ser de las construcciones que más impactan Imponente. cuando pasas justamente por lo imponente del edificio. Y ellos fueron en toda una comunidad que muchos de ellos vivían en la zona ya de barrio inglés, barrio Pueyrredón, ¿no? Y Sí. bueno, que desarrollaron esa capacidad para trabajar la piedra y a quienes se los contrató, entre otros, que alguna vez nos lo contó, el abuelo de Walter Graubach, Ajá. quien fuera ministro de Educación. Sí, claro. Él se comunicó en las redes con nosotros, Walter, y nos dijo, les cuento un dato, dice, mi abuelo fue uno de los famosos picapedreros croatas. Mirá vos, qué maravilla de Sí, historia. sí. De la Cañada podemos hacer un programa completo. No, ¿no? no, Y pero que. es, si no me equivoco, mira, lo vengo así muy de memoria, Heriberto Nicolea, el Nicolea. que instala Sí. las tipas. Las tipas. Porque mucho se Los habló árboles de las típicos tipas. de la Algunas Cañada. personas decían, no, fue Carlos Tais. No, Carlos Tais no tuvo nada que ver con esa No. instalación de las tipas. No
no calza además en la En los época que años. Táiz trabajó acá, después Claro. se instaló en Buenos Claro. Aires y siguió Claro. trabajando allá, y es Nicolea el que decide instalar este tipo de árboles. ¿no? ¿Cuánto? No quiero hacer, digamos, acaparar con la cañada, Sí. pero ¿cuánto tiempo llevó la construcción de la cañada? Esos primeros 27 puentes en 4 años, del 44 al 48. La última gran inundación. Nada. No, nada. Nada, para semejante construcción no. Hubo que expropiar 6 metros de cada lado, lo que hoy es la avenida Figueroa Alcorta y Marcelo Sí. T. de Alvear, 6 metros de cada lado, más el puente que tiene 27 metros y entre 4 y 6 de profundidad, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y es una obra realmente increíble que en 4 años se haya hecho ese primer tramo, porque la última gran inundación fue en enero del 39. Sí. Allí un desastre, el agua llegaba hasta la Plaza San Martín, y bueno, en el gobierno de Sabatini, como decía Nacho, se decide, y este dato tampoco es para nada menor, ¿no? Porque se decide con aporte del gobierno nacional encauzar la cañada durante un gobierno radical como el de Sabatini. Después viene el golpe de Estado del 43 Sí. y se inaugura el primero, se pone la piedra fundamental el 1 de mayo del 44, y el presidente ya era un presidente de facto, que es Edelmiro Farrell, Claro, y viene con su ministro de guerra, el general Perón. claro. La piedra fundamental se pone allí en lo que hoy es Cañada y Colón, y la obra sigue y continúa más allá de los cambios de Más los allá del partidos cambio de políticos. gobierno, Una cosa cosa rara para extrañísima. nuestros tiempos. Sí, sí, Todo sí, lo sí. que hizo el anterior no sirve. No ¿Cómo sirve, le vamos se a dar voltea con- y se hace otra cosa. La verdad que tiene todavía más Sí, importancia totalmente. esa cuestión, ¿no? Que le da Sí. todavía a la cañada un valor adicional, ¿no? Elian dice, vamos al chat en vivo de YouTube, porque Dale. nos ven por el 135 en DirecTV o por, obviamente, el 2 Stream en YouTube. Vamos a la calecita de la historia, dice Elian. La cañada y las tipas, bello paisaje, dice Mirta. Buenas noches, hermoso programa, los veo por YouTube desde Mar del Plata. Me llamo Bora. Creo que es Nora más que Bora. Sí, Nora. Me atraparon, muy bueno el programa, saludos desde San Antonio de Arredondo. Hola chicos, dice Carmen. Acuérdense alguna vez, este es un reclamo para A ver, ustedes, Carmen. de Vamos. don Edmundo Carlos. Mi padre lo conocía, yo lo escuchaba por radio, me contaba que era gordo y viejo y tocaba la guitarra sentado. Ajá. Edmundo Carlos, Bien. bueno, vamos a buscar, ¿Sabés obviamente. que me quedé con lo de Gardel? ¿Es el abuelo o el padre de Carmen Barbieri que muere con Carlos Gardel, que era el Sí, sí. guitarrista? El guitarrista. Ah. Hay un Era el par de abuelo, historias del calculo, ¿no? guitarrista bueno y el guitarrista malo de Gardel. Ajá. Hay un par de historias, algún memorioso seguramente las escribirá. Aparentemente el de gira se llevaba al guitarrista malo, Ah, por las dudas pasara algo. Esa es bueno, una historia. Pero bueno. ya, Terminó una- pasando. determinó, claro. Ojalá que Y vos sí. decís que es el abuelo de No Carmen me acuerdo Barbieri. si es el abuelo o el padre de Carmen Barbieri el que acompañaba justamente a Mirá, Gardel. Eso no lo sabía. Siempre los veo, nos escriben desde Sierras Chicas, Bien. desde Agua de Oro precisamente. Todos los martes un placer escucharlos, dice Gabriela. Buenas noches, estimados colegas de la historia, dice Ángel. Tal como indican las fuentes, la novena de muerte fue una práctica extendida hasta bien entrada la década del 1920. Asimismo, los duelos se mantuvieron vigentes. Los duelos, Sí, bueno, los eso es duelos. otra cosa. Sí. Me imagino que con el guante y la cachetada será así, ¿no? Se retaba Ah, duelo. claro, y- Había de todo tipo, ¿no? Había con armas, había con espadas. Toda la espada, claro. Sí, sí. Se extendieron hasta la década del 30, dice los duelos. Saludos a la familia Peñalosa desde Río Primero. Natu Alonso nos manda también un saludo. Esto ya es en el WhatsApp. También quiero decirles, dice acá Iva de los Gigantes, también quiero decirles que ya que hablaron de los alfajores chamás, tengo entendido que la familia Chamás es oriunda de ese mismo pueblo. Me dicen. Es historia que cuentan las personas más antiguas de acá. Agus Chamás era francés. Era francés, digamos. Él vino de Francia a la Argentina y a Córdoba Salvó la con la familia que idea haya- de poner una venta de perfumes. Ajá. Y su mujer es la que termina
en el Dice, Museo los San perfumes Alberto. andan bien en digamos. Francia. Dice, los Claro. alfajores son los que van a andar bien ahí. Sí, Claro, sí, sí. la mujer vivía en el Museo San Alberto, allí en, Sí. en ese espacio, y ahí aprende la receta del alfajor. Y ahí termina luego convirtiéndose en el éxito que es, ¿no? Bueno, hay un montón de mensajes de WhatsApp. Quiero que sigan charlando Sí. ustedes y después voy con ¿Querés esto. que porque si terminemos con ese espacio y hablemos un poquito Sí. de Gabino De Ezeiza? Vamos. sí, después nos metemos con lo del Día del Animal, que nos queda poco tiempo y es Nos mañana. quedan 15 Mañana minutos. 29, así que dale. Bueno, Exacto. en ese, para cerrar, tenemos lo que fue la capilla del Niño Dios, el muro, muro original del Calicanto, Gardel, y hay un busto de Gabino Ezeiza. Sí. Gabino Ezeiza, que nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en 1858, y que era hijo de afrodescendientes. La casa está en pie todavía, sobre calle Defensa, Ajá. en San Telmo, casi avenida San Juan, y se llama Los Ezeiza, es una galería de arte. Queda huérfano, primero muere su papá y al poco tiempo muere su mamá, y tiene que salir a lustrar botas siendo un niño, 8 o 9 años, y el dueño de uno de los bares donde él iba a lustrar botas le regala una guitarra. Ajá. Y se convierte en autodidacta y comienza a desarrollar lo que hoy llamamos la payada. La payada. Exactamente. Mirá. Y se hace payador. Muy bueno, llega hasta la calle Corrientes y en 1884, al igual que sucedió con el fútbol, se lleva adelante el primer mundial de payada en Montevideo. No. En Montevideo. Y al igual que en el fútbol, a la final llegan Carlos Gardel, Gabino Ezeiza, Gabino Ezeiza. representante argentino, Sí. y Juan Nava, representante uruguayo. ¿Bien? Y en Tremendo. el segundo tiempo nos cambiaron la pelota. Claro, en el segundo tiempo fue el árbitro, habló en el vestuario. Dice, ahora toca con esta guitarra. Con esta guitarra. Toda desafinada. Después de 12 horas, eso duró la final, payando. ¿Pero cómo es el jurado de la payada? ¿Qué? La verdad, en ese momento desconozco cómo habrá sido, pero Octosílabos precisa. sí, tal cual. 12 horas, Gabino Ezeiza le gana a Nava con una payada que está en YouTube que se llama Heroico Paysandú. Uy, encima, Ya. in your face. Un golazo. Tremendo. Golazo al ángulo, Heroico Claro. Paysandú, Una campeón riña de gallo mundial. vendría a ser de hoy. Una Claro, riña de un gallo, freestyle. claro. Vuelve a Buenos Aires, campeón mundial de la Lo payada, reciben ahí, me imagino, claro. héroe nacional. Y en otro bar, en otro café emblemático, allí en Valvanera, en Rincón y Rivadavia, que es el Café de los Angelitos, Sí. Gardel era habitué de ese lugar. Y un día entra Gabino Ezeiza, empieza a hacer una payada, y Gardel, que ya, digamos, era el zorzal, se le acerca y le dice, me gusta mucho lo que hace pibe, dice, te voy a invitar a actuar conmigo. Llega el año 1916, primeras elecciones democráticas, candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, Sí, señor. algo que se hacía habitualmente. Como cierre de cada mitin político, un artista. Claro. Gardel, amigo de Yrigoyen, iba a cantar siempre y le dice, esta vez no voy solo, voy a ir con un amigo que hace payada. Fue con Gabino Ezeiza. Bueno, Gabino Ezeiza se hace amigo de Yrigoyen, son las elecciones, Yrigoyen gana, asume el 12 de octubre, ya para ese momento del 16, Gabino Ezeiza estaba bastante enfermo, Ajá. llega a participar de ese acto, pero esa misma tarde lo internan y muere. El mismo 12 de octubre No de te puedo 1916. Antes se asumió un 12 de octubre, después pasó al 10 de diciembre. 10 de diciembre. Históricamente fue el 12 de octubre. El Por 12 de eso octubre. es que, a ver, datos de la vida de Gabino Ezeiza. Una que es campeón del mundo de payada, en 1891, unos años después, se gana la lotería. Se gana la lotería y con esa plata se compra un circo. No. Se compra un circo al que llama Pabellón Argentino. Pero escuchame una cosa, Netflix, ¿dónde está? Claro, Sí, era un sí, historión, está un durmiendo. Hermano, está durmiendo. Está durmiendo con todo lo que Netflix. hacemos, claro. Comienza a recorrer Buenos Aires, comienza a recorrer la provincia de Buenos Aires y en San Nicolás conoce a Petrona Peñalosa, bisnieta del Chacho Peñalosa. El Chacho, claro. Se enamora y se casan. No, Es, bueno. está casado con la bisnieta del Chacho Peñalosa. El circo no tuvo el final más fortuito, se terminó Me imagino. incendiando. Se quemó. ¡No! Se le quemó Se el quemó el circo. No, encima estaban Eh, permitidos los animales. en ese Sí, entonces. sí. Así que bueno, una vida maravillosa la de Gabino Tremenda Ezeiza. historia de Gabino Ezeiza. Y por eso es que en esa plazoleta están los dos bustos juntos, porque eran amigos. Claro. Gardel Hay un y Ezeiza vínculo, digamos. eran amigos. Claro, claro. Bueno, tremenda historia. Nico de Barrio Hipólito Yrigoyen. Mi abuela nació en 1925 y nos hacía ancua.
Ah, está. Ah, Los dulce fines o de salado. semana que nos instalábamos en su casa a la salida de colegio. A finales de los 80 y principios de los 90, pasaba un viejito ya vendiendo en invierno pururú en un triciclo con caja delantera de metal y que en verano se convertía en conservadora gigante y vendía helados de agua o palito bombón helado. Con los hielos secos. ¿Te acordás que te abrían Ah. salía el humo ese de Sí, hielo seco para sí. trasladar el helado? Nos escriben de Río Negro. Mirá, hoy hablaron del pururú. Le decían ancua o ancuita. Ancuita. Qué rico era. Cuando era chiquita nos compraban en el Parque Sarmiento. Ajá. Principios de los 60. Claro, estaban los kioscos en el Parque Claro. Sarmiento, en muchos sectores que se vendía ese producto. Dice, puede ser que entre los... Escribe el flaco Paolo. Dice, puede ser que entre los picapedreros croatas estuviera el general Tito. Acá ¿El mariscal Tito será de Checoslovaquia? No creo. No, no. Puede haber sido un croata que le decían Tito. Sí, pero él no vino a hacer No, Roberto no, se llama. Claro, sí. Claro, Roberto. Hola, buenas noches. Soy César de Alto Alberdi. Los felicito por el programa. Es la primera vez que los veo y ya me entusiasma. Hay un montón de gente que escribió que es la primera vez que Qué ve. lindo. Eso es maravilloso. Muy bien, muy bien. Me Que se entusiasmé repita. con la forma que tratan mostrando nuestra Córdoba linda enseñanza que nos dejan. Los veo por YouTube, es la primera vez que los veo. Bueno, muy y bien. ya soy fan, muy interesante nuestra historia. Todos los Eh, martes, 21 a 20, estamos acá, ¿no? Después de Telenoche. Telenoche, Y sí. si Después no, de Telenoche. arroba la calecita de la historia, ahí nos pueden encontrar. Exactamente. Y ahí van a encontrar videos desde el lugar de los hechos. Exacto. Seguramente la plazoleta, ahí Sí, hay un sí, video. Es emocionante cada vez que hablan de La Cañada. Es monumental como obra arquitectónica, dice Eduardo de Villallardino. Hola, gente querida, emocionada por sus historias desde Tanti. Los veo siempre. Bueno, toda la provincia de Gracias. Córdoba está escribiendo. Hola, muchachos. Ahí está. Es Edmundo Cartós, que era un guitarrero y cantor. Ah, Cartos. Sí, 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 sí. ahora sí. Lo Sí, nombra sí, el sí. reconocido Vals Córdoba de antaño. Sí, Claro, sí, claro, sí, exacto. sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Edmundo Cartós. Viví muchos años en el Hipólito Yrigoyen y Rincón detrás del Café de los Angelitos. Uf. Me queda la incógnita por qué se llama así el aeropuerto de... ¿Es por Ezeiza? ¿Es porque vino Ezeiza? Claro, es por Gabino de Seiza. Bien. Sí, sí, sí. Mira, preguntan ahí. Bueno, más mensajes, pero terminemos porque se nos va el Bueno, programa. brevemente lo que tiene que ver con el Día del Animal, que se celebra mañana, Sí. 29 de abril. Mañana. Y tiene que ver con un cordobés. Ah, en serio. Sí. Yo te digo, a mí me invitaron a venir, me dieron hoy, quiero agradecer la pilcha. Está con uniforme de trabajo. Uniforme sí, de sí, trabajo. sí. Exactamente. Acá, ahí. Uniforme de trabajo de la calecita de la historia. Pero ya me estás gastando. No. Tiene que ver con Lucas Ignacio Albarracín, o Ignacio Albarracín, como se lo conoce, que era cordobés, podríamos decir, por una situación fortuita de su vida, porque su padre, el coronel Albarracín, era sanjuanino, pero se refugió en Córdoba por unas cuestiones políticas. Y él viene y nace acá. Pero Albarracín se sentía mucho más sanjuanino que cordobés. Ajá. Y es más, tenía un parentesco con Sarmiento. Recuerdan doña Paula Claro, Albarracín, Paula digamos, Albarracín. la madre de, Claro, de la mamá. Sarmiento. Así que eran como... Ahí lo tenemos, mira. Exactamente, Mirá. ese es don Ignacio Albarracín. Era como un primo segundo de Sarmiento. Bueno, estudia en dónde. Si vivió un tiempo en Córdoba, ¿dónde estudió? En el Montserrat. En el Monse, obvio. Después estudió abogacía, se radicó en Buenos Aires, vivió muchísimos años en Loma de Zamora. Mirá esa imagen ahí, cómo lo podemos recordar al Y Albarracín sí. con un gato y con un perro. Claro, Nada más que como justamente dando a entender. A lo que se dedicó buena Sí. parte de su vida. En 1891 él crea la Ley de Protección Animal y junto con el tío Domingo Faustino son los que crean la Sociedad Protectora de Animales. Ahí está. El primer presidente es Domingo Faustino Sarmiento y luego durante 50 años es Ignacio Albarracín. Mirá. Institución importantísima. Absolutamente. En 1891. Ahí viene la ley ¿En contra Sarmiento. de qué? De la corrida de toros, de la matanza de las palomas, de las riñas de gallos. ¿Había corrida de toros acá? Sí, claro, en claro, Córdoba, claro. sí. En la Plaza Martín había Mirá. una corrida de toros. Y si uno empieza a relacionar, decir Sarmiento, aquel momento de la Argentina, corrida de toro, riña de gallo, es medio barbarie, ¿no? Sí. Entonces uno empieza a entender un Claro. poco más por qué Albarracín y Sarmiento buscaban prohibir este tipo de actividades. Claro. Buscaban la Y civilización. buscaban la civilización. Contraponiéndola, Buscaban, claro, sí, sí, sí. a la barbarie. a lo que al Sarmiento mismo, y algo de lo que más se le ha criticado, no era el tema de eso de el gaucho, la barbarie, todo, la civilización, era lo que traemos de otros lugares Claro. de Estados Unidos y de Europa. Bueno, don Albarracín
se junta en una oportunidad con Clemente Onelli, que era el director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, y le lleva la propuesta de que había que instalar por primera vez en el mundo un Día del Animal. Ajá. Y dicen, llamemos a las escuelas, hagamos una gran celebración con el Ministerio de Educación. No puede ser en marzo porque los chicos recién están arrancando las clases. Ujú. Si nos vamos más allá en mayo ya puede hacer un poco de frío. Claro. Si nos vamos a Está septiembre... bueno elegir así la fecha, ¿no? Que no sea por una desgracia. Exacto. O por, Si ¿no? nos vamos a A septiembre dedo. ya hay intenciones más amatorias de los animales y por ahí si los chicos van al Intenciones zoológico van a ver este tipo de imágenes. Sí. Dice, lo hagamos ya, lo hagamos pronto y dijeron, lo hagamos un 29 de abril de 1908. Ajá. Se impone esa fecha, se había convocado a escuelas y demás. ¿Qué pasa ese día 29 de abril? Lluvia. Entonces la primera No se celebración del Día del Animal fue un 2 de mayo de 1908. Luego de eso se vuelve al 29 de abril e históricamente se celebró un Se 29 celebra de el abril. 29 de abril. ¿Qué pasa el 29 de abril de 1926? Muere Ignacio Albarracín. No. Sí, increíble. O Él- sea que termina siendo por la desgracia. Y termina siendo un homenaje a él. A él. Porque murió un 29 de abril, siendo que la celebración del Día del Animal se había instalado para un 29 Qué de abril. locura. Qué locura. Una coincidencia increíble de la Un historia fatal destino histórico. de este cordobés que fue un poquito habitante de esta ciudad y que es a quien homenajeamos justamente para celebrar el Día del Animal los 29 de abril. ¿Ya vamos a ir con avisos parroquiales, me imagino? ¿O con No, algún más o menos anticipo? ya lo anunciamos, es lo que vamos a anunciar No, ahora. evidentemente no querés contar No, mucho. no, lo tenemos Tenemos medio lo de ahí. la merienda y para fin de mes, como va a ser mayo, estamos entre una caminata por el 25 de mayo, que en Córdoba no fue lo mismo que en Buenos Aires, Sí. Para nada. para nada, o una caminata por el Cordobazo, ¿sí? Que, bueno, eso tiene que ver ¿Y con... por qué no lo sometemos a una votación en las redes? ¿Puede ser? Sí, Dale. lo que la gente prefiera. Sí, sí, sí. Hicimos una encuesta en redes, lo Y más y votado. lo que preparamos se el hace. recorrido que Tienen quieran. todo mayo, todos los martes de mayo, Sí. vamos a ir recopilando los votos democráticos para que gane la caminata del 25 de mayo. Abran las urnas. Habla, el boca de urna dice que... Bueno, siempre está mayo. la mesa de Necochea que te Sí, puede sí, tirar la que cualquier puede cosa, modificar ¿no? todos los resultados. sí. Exacto. Hola chicos, primera vez que los veo, me encanta el programa, soy de Barrio José Ignacio Díaz. Mi época de niñez fue en Barrio San Vicente, dice Paola. Bien. Hola, los veo siempre desde Salta. Fu. Es una cita de todos los martes escuchar más de la hermosa acorde. De Salta. no De sé. Salta, qué lindo Salta. Bueno, hablando de José Ignacio Díaz, allí está el famoso Chalet San Felipe, que es un Sí. centro de participación comunal y que era justamente de la familia de José Ignacio Díaz. Mirá. Sí. Después un día de Zona esto sur podemos de Sí, contar de esa toda la historia también. familia. Hasta ahí tenemos llega el para hablar. Togo. Finalmente el Togo Díaz, el arquitecto que Sí. antes nombramos, es de esa familia. Todo. Él se llamaba Y José mirá que Ignacio un Díaz. apellido común, día, Claro. Claro. pero estaba Pero entrelazado. son los que compran la estancia jesuítica de Santa Catalina. Ah, en mirá. 1767, cuando son expulsados los jesuitas y que la tienen hasta el día de hoy. Sigue siendo de la Sigue familia. siendo privada. Ramón Díaz no es nada. No, en ese No, caso ya Ramón no. Díaz Porque era no. riojano, Ramón. Claro. Sí, era- sí, sí. Pero sí, no. Habría que ver. Capaz Le que ponen una vez fue a acá. Santa Catalina a sacarse una foto. ¿Querés Bueno. que recordemos, hablando de Eso. animales, una historia muy particular de un Dale. animalito muy, muy sencilla? Tenemos la de Yapa. Cuando en el año 1969 llega la Apolo 11 a la Luna, en un 20 de julio, Sí. 5 meses después los cordobeses pusimos un ser vivo en el espacio. Atención con el dato que tira Nacho, ¿eh? Y el primer astronauta que tuvo la Argentina fue el monito Juan. El mono Juan. El mono Juan. Ujú. 23 de diciembre del año 1969, en un trabajo conjunto entre las universidades, la CONAE, todo lo que existía en aquel momento, desde Chamical, en La Rioja, fue el centro de lanzamiento de este cohete al cual se adaptó todo un habitáculo para que la Argentina, antes había probado con el ratoncito Belisario en 1967, que era un ratón de laboratorio de la Universidad Nacional, Sí. que fue y volvió Me río con porque vida. parece una joda, pero es todo cierto. No, todo cierto. No, Además, no es. si querés, Uli, ir tirando algunas imágenes, también lo podemos ver. Y luego, este proyecto, esa es la imagen del momento exacto del Mirá. lanzamiento de
Y este cohete. adentro estaba el mono Juan. Adentro solamente. estaba el monito Juan, era un mono caí misionero. Sí. Tenía unos 30 centímetros su tamaño, pesaba 1,4 kg aproximadamente. Y como les digo, se adaptó todo el espacio para que él vaya ahí. Por supuesto, se lo durmió un poquito Sí. al mono para que pudiera aguantar este viaje. Me imagino. Levantó 82 kilómetros. Esa fue la distancia que altura. llegó este cohete. Sí, claro, 82 kilómetros. Allí vemos cuando recuperaron justamente la cápsula con el mono Juan en aquel momento. Esas imágenes son, y se las recomiendo que la puedan ver, está en No YouTube. quiero parecer Susana Jiménez, pero el mono volvió vivo. Ese era el gran desafío. Sí. Y volvió vivo. No, Lo encontraron, una lo locura. recuperaron Me siento vivo. Susana, es la Insisto, verdad. ese se llama Juan, el primer astronauta argentino. Es una película que está publicada en YouTube, que la pueden buscar y ver. Impresionante. Y fue una proeza verdaderamente para la Argentina ese logro. Y cuando retiran esa cápsula que se puede ver allí, el monito Juan estaba vivo. Y bueno, habían logrado este enorme objetivo del proyecto Bio, que se desarrolló aquí en Córdoba, y fue poner este monito que hay. Ahí vemos la imagen del monito. No, el monito Juan. Es un gran paso para la humanidad, pero mucho más para los monos. Sí, Exactamente, para el mundo sí. animal. El Para mundo animal. Y ahí lo levantan luego en su butaca y todo, para que vean que estaba con vida, que había llegado Y bien. después Qué loco, fue el no zoológico. conocía esta Y historia. después vivió los últimos años de... Ahí está el monito, fíjense. Mirá qué canchero que está con el Sí. bracito apoyado. Ahí está, Mirá, tenemos la un imagen. primer plano. Mirá lo que Sí, es sí. eso. Y esa es una recreación en cera que se ha hecho de la butaca que se instaló para que el monito Juan pudiera viajar. Para que él viajara. Eso Escuchame- está en el Museo Aeronáutico, Ah, aquí en el en aeronáutico. la zona de la fábrica de Impresionante, Fadea. Y chicos. bueno, allí se lo puede observar. Y ese es Belisario, ¿ven? El otro, El ratoncito. el ratoncito que ratoncito viajó Belisario. en el 67. Impresionante. Así que, bueno, Yo- para homenajear a Mandemos animales. estas cosas en serio a las grandes productoras de los Estados Unidos. Y los ¿Me últimos entendés? años de su vida, el monito Juan los pasó en el zoológico, aquí de Córdoba. Después de que vuelve de este Cosa viaje. que hoy sería imposible. Sí, y dicen que uno de los animales más visitados. Qué Que lindo. venían del mundo a conocer el monito astronauta, el primer astronauta que tuvo nuestro país. Cortámelo para redes, Uli, querido. Que impresionante No, la historia del impresionante. mono Juan. Sí. Impresionante, no la conocía. El no la mono conocía. astronauta. Bueno, me encantó conocer a Rolo Pedrotti. Me sentí obligado a leer este mensaje. Sí, está por supuesto, perfecto, usted, obvio. en ese Susana. caso usted es el que lee Autobombo. todo. Que ¿Está siempre bien? escucho en Radio Mitre, dice Susana. Mira, Gracias, Susana. Mira, acá lo tenés, Le has al puesto Rolo. cara a la voz. Acá siempre decimos que estamos todos entrelazados. Totalmente, claro, ¿Eh? sí. Es más, Rolo se queda a dormir acá y Exactamente. mañana Yo pasa me quedo derecho. a dormir. No ¿qué se ve, me pero vas a- está en la bolsa de dormir. Está. Te quedas aquí y ya Un mañana te vas. colchoncito, me traje Viene una Laura, lo colchoneta. despierta y va. colchonetita. Exactamente. Bueno, gente, hemos llegado al final. Sí, señor. ¿Quedó Así algo por decir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver a Boquita. No, vamos a ver a Boquita. Pero que sostengamos esta cantidad de gente que nos está viendo con un partido tan importante del otro lado es un fenómeno Que nos extra sostengamos natural. nosotros ¿Quién acá. juega Colón? No. No, Hoy no, tenemos- verdad, no estamos en la ni a- Copa ni a Libertadores. la bolita. No estamos. Ni a la no estamos. bolita. Señoras Nos y señores, vemos martes que viene. El martes que dale. viene, después de Telenoche, la calecita de la historia. Chao. Chau. Chao. Que te gira entre colegios y plazas, entre baldíos y casas, calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que nos olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan